9 de la mañana, 52 minutos. Nos metemos en otros temas y recibimos con mucho cariño, mucho placer también a Mauricio Pizart, quien es uno de los responsables de este nuevo libro de Colectivo Garage Gourmet sobre fermentados. Para conocer los detalles de este trabajo, esta recopilación que tiene como varias aristas, ¿no? El libro es un espectáculo, pero también es un repaso histórico y cultural por diferentes prácticas de diferentes partes del mundo, además de reconciliarnos o reconocer los valores de este tipo de preparación. Bienvenido, Mauricio. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo llegan a estos contenidos? Yo siento en lo personal que cada vez más está como tomando un poquito más fuerza el tema de los fermentados en general, ¿no? Sí, este es nuestro cuarto libro. Nosotros empezamos con el libro de conservas, que enseguida fue como un éxito, tiene 5 ediciones, y ya hablábamos un poco de los alimentos fermentados, pero la fermentación como método de conservación. En otra época no había refrigeración, no había enlatados, se usaba la fermentación para conservar el alimento. Ahora resurge un poco el tema de los fermentados por su gran valor de probióticos, sus ventajas o beneficios que tienen esta microbiología para el organismo. Nosotros somos seres simbiontes que estamos con bacterias en nuestro intestino. Lo que antes llamaban la flora intestinal, ahora es microbiota. Y estos alimentos lo que hacen es eso, aumentan nuestras defensas, ayudan a vivir mejor, a que los nutrientes se asimilen mejor también. Y en esta tendencia además de, bueno, preparar más naturalmente los alimentos en casa, cultivar, ¿no? Y es vivir algo que todo el proceso. Claro, algo que comercialmente es muy difícil también porque no se puede pasteurizar el alimento porque se mata las bacterias. También los yogures comerciales, por ejemplo, tienen solo una cepa o una bacteria. Entonces, estos alimentos que vos los haces en tu casa caseros tienen como una ecología mucho mayor, mucho mejor, más diversa. Son fáciles, hay masa madre, llevan hay un yogures. poquitito más de trabajo tal vez que bueno ir al supermercado y comprarlo, pero bueno. Lleva tiempo también. Con Lore el año pasado o el otro, ¿te acordás? Hicimos con la... Kefir. Sí, el kéfir también te lo van pasando. Es algo que no tiene pasando trazabilidad. acá los bichitos. Y es algo que no tiene trazabilidad. Por eso para bromatología es como un área medio gris porque vos no sabés de dónde, quién te lo dio. Te lo dio tu tía, tu abuela, y no tiene como una trazabilidad de la especie, digamos. El tema viene además justo hoy, así que veníamos hablando con el doctor Giacchetto de la resistencia a los antibióticos y de cómo a veces, bueno, la afectación justamente a la flora. Claro, se afecta humana. mucho. No solo el estrés y lo que vos comés te afecta en la flora, sino también los antibióticos. Ahora con todas las vacunas, hay que vacunarse, pero digo, como también el estrés por enfermedades. Claro. Todo el ejercicio físico. El nuevo contexto mundial, él lo mencionaba, ¿no? La contaminación, etcétera, hace que los cuerpos tengan estas dificultades. Pero repasemos, vayámonos derecho a los contenidos del libro, ¿no? Claro, acá veo panes, por ejemplo. La masa madre también intenté hacerla. Todo hice, todo lo he probado. Y al principio podés fallar y después como con la práctica los panes te quedan mejores. Un día la briso. Pero bueno, los libros es un nuestros... tema por ejemplo, ¿con qué nos vamos a ir encontrando? ¿Qué tipo de recetas hay? Porque acá se ve una variedad bien Sí, siempre los ¿no? dividimos en dos. Una parte que es como teórica y como una introducción donde vos aprendés como el teórico, digamos, y después la otra son recetas. Si vos te aprendés el teórico, después experimentás y sos pelé después. Y si no, seguís la receta al pie de la letra. Bueno, y hay de todo, hay vinagres, hay alcoholes, bebidas alcohólicas, ahora que la cerveza artesanal está como está de moda, y hay tiendas especializadas que te venden implementos, te venden todo. Masa madre, hay también fermentos asiáticos, el koji, el miso, el tempe, que están un poco como entrando en Uruguay. De a poquito, ¿no? ¿Y qué trabajo hay sobre carnes, encurtidos? Sí, también. En los fiambres hay dos tipos. Lo más novedoso del libro, bueno, sí, por ignorancia, ¿no? Pero... Hay también fermentados con proteínas animales. Ahí aparecen los quesos, que es como la primera forma de conservar la leche que aprendimos los seres humanos. Y después las carnes. Ahí hay salamines, carnes fermentadas, carnes curadas como bondiola. Bondiolas ahí se ven. Es sencillo y también es con sales, usando siempre la mínima cantidad de sales de cura, que no son tan buenas para el organismo. ¿Todo lo que se propone en el libro se puede hacer en casa? Todo se puede hacer en casa. Hay dos tipos de fermento. Un fermento que vos lo iniciás solo, que es como una fermentación espontánea o salvaje, si se quiere, que es la masa madre, vos la hacés y al 3-4 días ya tenés como una comunidad. Y después hay otros que precisás un inóculo. Vos poner la espora, por ejemplo, en lo que son mohos y levaduras, poner esa espora para que se reproduzca.
Te lo tienen que dar a alguien, pero es fácil de conseguir en Uruguay. Tenemos también los datos en el libro de cómo conseguir. ¿Qué es lo más complicado y tal vez qué es lo más sencillo para las personas que se están enterando de este libro? Lo más complicado, en realidad no es complicado, sino que lleva más tiempo, es el garum, que es una salsa romana de pescado fermentado. Y nosotros la hicimos en verano y lleva varios meses porque hay que dejar el frasco al sol y todas las enzimas que tiene el intestino del pescado empiezan a consumir la carne. No, es increíble el sabor que tiene y se usa mucho en la cocina, por ejemplo, asiática. Ellos tienen salsa fermentada también. ¿Qué es lo que trajiste ahí? Ahí traje el labne de kéfir, que es como si fuera un yogur griego más espeso o un queso untable. Quiero ver el aroma a partir del kéfir, de los gránulos de kéfir de leche. Claro, tiene olor. Es muy neutro y se usa para eso. Es muy neutro, se usa para untar. No me acuerdo. Era kéfir. Un pan de masa madre, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y ahí ya tenés 2 fermentados. Bien. Y esto es sriracha de ají peruano. Es un ají de nuestra huerta. Es el ají amarillo, es muy picante. Esto queda para y la es fermentado, ¿no? Sí, les queda para ustedes. Hoy es eso es una gotita en comida de olla o al que le gusta el picante, ahora en invierno es increíble. Ahí está, tiene usos. Son fermentados, entonces se conserva con las bacterias acidifican el ají, entonces se conserva. Bárbaro. Me pareció también muy interesante lo que proponen en cuanto a fermentados de semillas. Ahora que está también de moda esos quesos vegetales, esos fermentados, ¿qué proponen? Sí, eso fue un descubrimiento también porque nosotros hacíamos queso con leche de vaca y empezamos como a investigar en eso, que era como más difícil, más complejo. No son las mismas bacterias. El kéfir no lo podés usar, tenés que usar otros fermentos y empezamos a experimentar con semillas también. Ahora, ¿se puede cocinar con todos estos implementos y tal vez no acudir a cosas pasteurizadas, como decías? Sí, por ejemplo, el yogur, en vez de ir a la góndola y ver que el yogur tiene, por ejemplo, un solo de lactobacilo, vos te haces tu yogur y tiene como una diversidad mayor y mucho más benéfico para el organismo. Ahora, por ejemplo, se le nota muchísimo la acidez a ese tipo de yogur. Sí, es por eso también, porque vos no tenés, los procesos no están como sistematizados. En tu casa vos más o menos lo dejaste un día más o hay mayor temperatura ambiente, entonces fermenta más rápido. Es como más difícil controlar esas cosas, pero eso va también en el gusto. Haces una kombucha y te queda más ácida, bueno, la próxima lo dejas menos tiempo. Y ahora, ¿hace cuánto estás aplicando como esto de alimentarte con fermentados? Esto hace mucho, lo hacemos desde antes del libro de conservas, que fue hace 4 años. ¿Y sentiste un cambio en tu salud, en tu bienestar? Sí, sobre todo eso, viste, la pandemia nos agarró como fermentando muchas cosas y también el uso de barbijo, la protección y todo, como que no nos enfermamos en toda la pandemia y creemos que fue por eso, por las defensas. Estamos bien de defensas, digamos. Mejora entonces el sistema inmunológico. Sí, además está bueno incorporarlos naturalmente. No precisa que te bajes un frasco de labne, sino como en la comida pones un poquito, pones 2 o 3 fermentados durante el día, tomás un vaso de kéfir. Como que es fácil de implementar, digamos. ¿Y la conservación es igual para todos? ¿Algunos requieren refrigeración? Sí, otros por ejemplo, no? los lácteos, sí. Siempre la proteína animal hay que tener como más cuidado por las enfermedades asociadas, pero el resto se conserva muy bien. También en el libro tenemos como los errores o las fallas que te pueden salir. Eso, por ejemplo, un honguito buenísimo. blanco te sale arriba, ¿qué hago? Tiro todo el frasco. Porque nosotros nos consultan todo el tiempo en nuestras redes, en Garage Unmed, nos consultan eso de tipo, ¿qué hago? ¿Tiro? No, no tires, solo retiraslo de arriba. Sí, muchas veces nos pasa, ¿no? Que encontramos en la heladera algo que se fermentó naturalmente y te viene la duda. Claro, Tiro todo, tiene una parte. ¿Será una nueva etapa o me muero si lo como, no? Sí, no, bueno, porque creo que venimos como con esa concepción también, ¿no? Y como la publicidad y todo, como te lleva a pensar que las bacterias son malas. En realidad hay muchas bacterias benéficas. Nosotros vivimos con bacterias que ayudan a asimilar los alimentos, como mejoran nuestras defensas, y después hay un 0,1% que son negativas. ¿Y tienen vida útil o por ejemplo... No, hay fermentos que son como que van mejorando mucho con el tiempo. Muchas veces pierden textura, por ejemplo, un pepinillo fermentado pierde textura, queda más blando, pero el sabor es mucho mejor. Bueno, ir conociendo todo eso además hace sentir muy bien el ponerse como en protagonista de la propia alimentación, claro, ¿no? Y el conocer... Diría yo desde la ignorancia como la magia que tienen los alimentos y su proceso de ir cambiando y de ir proporcionando diferentes nutrientes. Una postura como más activa, no esperar que la industria alimentaria te dé todo, sino vos ser parte de eso. ¿Cómo es el balance entre los alimentos más autóctonos o más comunes en esta zona del mundo y la introducción de otras costumbres, vos lo mencionabas, asiáticas, por ejemplo? Y bueno, eso llega de la mano igual que los ingredientes.
llega a la mano de los inmigrantes y también del público vegano o que se interesa más en comer, por ejemplo, la proteína del tempe, que es muy buena, tiene aminoácidos y todo, entonces empieza a pedir eso y empieza a haber como un mercado para ese tipo de fermentados. A nivel de costos de dinero, ¿cómo es trabajar con fermentados? ¿Termina siendo más económico en líneas Y siempre generales? es más económico que comprar. Pero comprar los ingredientes, algunos... Sí, muchos son ingredientes comunes. Con leche común puedes hacer yogur. Un montón de cosas. ¿Qué receta sí es la vedette de este libro que nos puedes recomendar? A mí la que me gusta siempre que hago en verano es el tomate fermentado. Cuando está muy barato el tomate, ya al final de febrero, por ejemplo, compramos un cajón y los dejamos fermentar en una batea y después eso lo colamos y lo colgamos, lo filtramos y queda como un concentrado súper fuerte de tomate que se usa en una cucharita en puchero, en sopas, en salsas. Me imagino... Ese es el mejor, para mí es el mejor de ¿Qué todos. sabor tiene? Porque me imagino como un tomate que está en estado de descomposición. No, porque es como una salsa, es como un pigmento rojo, una pasta... Hay que hervirla, ¿no? Hay que No, todo es natural. fermentado. Vi en el libro y cuando sin leer vi la imagen, me dio como a pimentón. Sí, y es muy concentrado porque vos le sacás toda el agua. Entonces se conserva mucho mejor sin agua también. Claro, y pierde esa acidez del tomate. Sí, y lo que tienen las bacterias que generan ácidos y también sabor umami, que el sabor umami es el sabor de las cosas ricas, de los quesos, de los fiambres. Mirá qué Como interesante. No. Riquísimo. Y también entonces, perdón Maggie, nos da propuestas para cómo consumirlos, ¿Cómo no solamente usarlo después? preparar. Porque a veces haces un fermentado y después no sabes cómo implementarlo, cómo ponerlo en recetas. Me ha pasado muchas veces que trato de innovar en alguna cosa así y después digo, ¿cómo lo consumo, no? O sea, ¿cómo lo mezclo con el que Y me para no pasaba aburrirte también, para no aburrirte porque todos los días tomas yogur, capaz que ya al mes ya no querés más yogur. Claro. No, y lo que está bueno del libro es la explicación de la importancia de los fermentados en la vida, ¿no? Todo lo que hablábamos recién, las recetas y, como decía Lore, después cómo aplicarlas. Pero ¿cómo surge la idea de Garage Gourmet? La idea, nosotros tenemos como dos grandes patas. Una pata es en las redes sociales y en nuestra web, que ahí compartimos recetas, tenemos como una comunidad bien interesante que nos devuelve siempre. Y después tenemos eventos, que ahora, por ejemplo, la Feria Gastronómica de Invierno es el 4 y 5 en el Espacio de Arte Contemporáneo, que es toda dedicada a comida de olla, como en nuestro segundo libro. Y ahí surge como la idea de hacer los libros. A partir de la página web y de los eventos, surge esa idea de hacer libros de difusión y tuvieron muy buena aceptación por la gente. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Sí. En todas las librerías. Bien, y en las redes sociales. Sí, en las redes sociales también. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de la gente en ese sentido? ¿Cómo Siempre hay usar como los mitos, productos mitos como de miedo de seguridad alimentaria. ¿Viste? Las conservas también, que ay no, el botulismo, no. En realidad nosotros explicamos que es muy infrecuente, si seguís las reglas no hay riesgo. Ahora, ¿hay asesoramiento de personas Sí, tenemos. idóneas Por ejemplo, en tema? este libro involucramos al área de microbiología, Facultad de Química y al Instituto Pasteur, también para cosas que nosotros no dominamos. No sabemos todo, pero sabemos a quién preguntarle. Bueno, pero ahí eso enriquece el conocimiento. está haciendo un estudio muy importante el Pasteur con el tema de la microbiota, ¿no? Y la Sí, están macrobiota. rastreando también, hicieron como un mapa de Latinoamérica de cómo varía esa microbiota, qué es lo que pasa también a los turistas cuando van a Centroamérica, a Medio Oriente, a la India, como que hay desajustes en el intestino justamente por eso, porque son otras bacterias que no estás acostumbrado. Bien, Muy bien. Mauricio, muchísimas gracias por conversar con nosotras, por presentar y por hacer este trabajo que es bien interesante y lo recomendamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos aquí entonces la charla con Mauricio Pizarda a propósito de Fermentados, este nuevo libro de Garage Gourmet. Ya pasan 6 minutos de las 10 de la mañana.